Hoy les voy a contar 5 cosas que más nunca he vuelto a ver desde que me fui de Cuba. Cosas que para mí eran completamente normales, formaban parte de mi día a día, sin embargo, desde que vivo en España no las he vuelto a ver. Lo primero que más nunca he visto son las permutas. En Cuba es muy normal que tú vas pasando por delante de una casa y ves que tiene un cartel de se permuta o se permuta 2 por 1, se permuta 1 por 2 y se está refiriendo a que cambia su casa por otra casa. Y aquí en este post-it que tengo en la mano, tengo el significado de la palabra permutar, y es que según la RAE, permutar es cambiar una cosa por otra, sin que en el cambio entre el dinero, a no ser que sea necesario para igualar el valor de las cosas cambiadas, y transfiriéndose recíprocamente el dominio de ellas. Sus sinónimos son cambiar, canjear y trocar. En Cuba se popularizaron muchísimo las permutas a partir del año 1959, ya que era completamente prohibida la compra-venta de inmuebles, por lo que si una persona quería cambiar su casa, pues tenía que buscarse a otra persona que también estuviera interesada en cambiar su casa y que tuviera una casa con las características que ella buscaba. Y entonces, bueno, pues hacían el cambio. Uno se mudaba para la casa del otro y el otro para la casa del uno. Pero claro, esto muchas veces se volvía todo un dolor de cabeza, ya que tenían que existir muchas coincidencias para que a ti te gustara la casa de esa persona, luego esa otra persona viniera a tu casa, también le gustara y entonces se pudieran poner de acuerdo para hacer el cambio. Por lo que muchas veces se formaban cadenas de hasta 7 permutas, donde 7 propietarios se ponían de acuerdo entre ellos para cambiar sus casas y que cada uno terminara en la casa que le gustaba. Y así fue hasta el año 2011, año en que por fin se legalizó la compra-venta de inmuebles en Cuba. Pero claro, las personas aún continúan permutando muchísimo en la actualidad. Y esto es algo que en España no he vuelto a ver. Otra cosa que tampoco he vuelto a ver desde que me fui de Cuba son los tanques de agua. Así luce una foto de Cuba vista desde arriba. Como pueden ver, en todos los edificios y en todas las casas hay tanques de agua en el techo. Y quien no lo tiene en el techo lo tiene en la terraza o enterrado en el patio como si fuera una cisterna, o incluso dentro de las propias casas. Y es que el problema del agua en Cuba está tan generalizado que todos los cubanos se han visto en la necesidad de recopilar el agua en estos tanques para que cuando falte, bueno, pues tengas una reserva en casa. En mi caso, yo vivía en un edificio, en una planta 4, que en realidad aquí en España viene siendo una tercera planta, porque nosotros en Cuba consideramos la planta baja como planta 1. Pero bueno, ese no es el caso. Lo que les quiero decir es que yo vivía en una casa que quedaba en alto, entonces tenía como una terraza. Y en esa terraza nosotros teníamos 2 tanques de agua, que esos tanques nosotros los llenábamos cuando venía el agua, que en el mejor de los casos venía 1 o 2 veces a la semana. Y en el peor podía estar hasta 15 o 20 días sin entrar el agua. Entonces nosotros llenábamos esos tanques con una manguera y luego cuando no había agua cogíamos unos cubos, imagínense esto, cogíamos los cubos, sacábamos el agua de los tanques y con esos cubos nos bañábamos. Para bañarnos, bueno, pues cogíamos ese cubo, calentábamos un poquito de agua, le echábamos un poquito de agua caliente y cogíamos un jarrito y nos íbamos bañando así. Para fregar igual, con un cubo y un jarrito, pues iba fregando. Y para descargar el baño, pues también lo hacíamos con un cubo. Eso era súper incómodo, incluso a veces se me botaba pues todo el cubo por fuera, era súper incómodo, así que ahora valoro muchísimo tener siempre agua en el grifo. Es de las mejores cosas que me ha pasado. La tercera cosa que tampoco he vuelto a ver son los pregones, las carretillas ambulantes, el camión que pasa vendiendo sirope y todo este comercio callejero que es tan habitual en Cuba. Si se detienen a escuchar, oigan el ruido ambiente que hay aquí. Hay unos niños jugando de fondo, unos pajaritos cantando y los coches pasando por la carretera. Ahora escuchen cómo sería el ruido ambiente si yo estuviera en Cuba. Bastante diferente, ¿verdad? Y es que el pregón es tan habitual en Cuba que ya forma parte de su cultura y le han dedicado muchísimas canciones, siendo la más popular la canción de El Manicero, que el autor de esta canción, para quien no lo sepa, era un vendedor ambulante de maní que iba pregonando el maní con esta canción y luego en la voz de Rita Montaner alcanzó la fama internacional. ¿Qué se iba a imaginar ese vendedor ambulante de maní que su canción iba a llegar tan lejos? Pues sí. Maní, manicero llegó, esta noche no te vayas a dormir sin comerte un cucurucho de maní. A dormir sin comerte un cucurucho de maní. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Pero claro que esta no era la única canción cubana dedicada al pregón, hay muchísimas más. Mira, está Frutas del Caney, que pregonaba frutas. La Guarachera de Cuba, de Celia Cruz, que pregonaba hierbas medicinales. Y luego está esta canción me encanta, es Échale Salsita, que está inspirada en la historia de un vendedor de butifarras que existió en Cuba.
Bueno, esto de la historia del vendedor de butifarra yo no lo sabía, lo descubrí investigando para hacer este video. Pero definitivamente el pregón que más yo escuchaba en mi casa, el que más esperábamos y que yo creo que también se merece su canción es el pan, panadero, el pan, calentico el pan. Y luego estaba este otro pregón que decía mantecadito a peso, cualquiera tiene un peso. Yo creo que ese no es el ritmo en el que lo entonaba el que pregonaba, pero es que esto era un pregón de mi infancia, porque obviamente si esto lo pregonan a día de hoy, deberían decir algo como mantecadito a 100 pesos. Y es que hasta los pregones se han visto afectados por la inflación que existe a día de hoy en Cuba. Número 4. Otra cosa que tampoco he vuelto a ver son a las personas cogiendo botella. Y es que yo digo esta frase aquí en España y automáticamente las personas van a proceder a imaginarse una persona cogiendo una botella de algo. Pero no, en Cuba coger botella significa pedir un aventón en la calle y es muy normal que si tú vas en tu coche vas a ver que todas las personas se van a parar en las aceras y te van a hacer así, o incluso hay personas que con la mano con billetes te van a hacer así con los billetes y te están pidiendo que por favor les des un aventón. Esto es algo que nunca he visto aquí en España, de hecho solo he visto que las personas hacen este gesto para pedirle la parada al bus. Y bueno, claro, es que aquí en España tampoco es necesario hacer esto, ya que el transporte público es muy bueno y muy eficiente, a diferencia de Cuba, que debido a la crisis permanente que hay con el transporte, las personas no tienen otro remedio que recurrir a la llamada botella. A ver si tienes la suerte de que alguien te dé un aventón. Por último, la quinta cosa que no he vuelto a ver, gracias a Dios, son los trabajos voluntarios con carácter obligatorio. Y es que imagínate estar durmiendo plácidamente un sábado por la mañana y a las 8 en punto escuchar trabajo voluntario y entonces tienes que bajar a recoger yerbitas y a limpiar el barrio voluntariamente. O cuando en las escuelas te llevaban al campo a pasarte todo el día recogiendo patatas o boniatos de forma voluntaria y desinteresada, pero que si te negabas a ir, entonces te abrían un expediente. Yo personalmente detestaba estos trabajos voluntarios obligatorios. Que ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué son obligatorios? Y como su nombre lo indica, son trabajos voluntarios. Bueno, porque nadie en su sano juicio a los 14 años de edad va a aceptar que lo lleven al campo el día entero a estar recogiendo papas, a estar recogiendo boniato al sol con el calor de forma voluntaria a cambio de nada. Entonces, como nadie aceptaba ir como voluntario, los ponían de forma obligatoria. Si te quieres por el pico